No hay soledad más fría que la que se siente rodeado de oro. En la fastuosa Barcelona, donde el sol se reflejaba en los cristales de los edificios modernos y las olas rompían con el rumor de la riqueza, Carlos Vidal, a sus 74 años, era un monumento a esa verdad. Poseía más que casi cualquier persona en Cataluña, pero vivía en una prisión de silencio en su ático en el Pasieg de Guer. Su vida se había detenido hacía 20 años, un instante congelado que él revivía cada mañana al abrir la mesilla de noche y sacar un objeto que era a la vez un tesoro y una maldición. Era un reloj de bolsillo, de plata pulida, pesado y frío en su mano. Las manecillas se habían detenido exactamente a las 3:17 de la madrugada. No fue un acto de romanticismo o un capricho estético, sino la hora exacta en que su vida, tal como la conocía, se había hecho añicos en una carretera oscura a las afueras de la ciudad. Un recuerdo borroso de luces cegadoras, el chirrido desgarrador del metal y un silencio posterior, denso, cargado de culpa, que nunca había podido sacudirse. El reloj, detenido, era su penitencia diaria, el recordatorio de que, aunque el mundo seguía girando para todos los demás, para Carlos, el tiempo era solo una ilusión hueca, un ciclo interminable de remordimiento y desayunos solitarios servidos en bandejas de plata que parecían ridículamente grandes para una sola persona. Doña Carmen, su gobernanta desde hacía décadas, una mujer de mandíbula firme y corazón blando, que sabía más sobre la miseria de la riqueza que cualquier sociólogo, intentaba a diario romper el hielo que envolvía a Carlos. Le preparaba sus infusiones de hierbas favoritas, le recordaba las citas médicas, le hablaba de su sobrino y de las pequeñas alegrías de la vida cotidiana. Pero Carlos solo asentía, distante, su mirada fija en el horizonte del Mediterráneo, que para él solo significaba una extensión interminable de agua que no podía llenar el vacío de su alma. La fortuna, la que todos envidiaban, no podía comprar el perdón, ni la paz, y mucho menos podía devolverle lo que había perdido. Mientras Carlos se ahogaba en su lujo melancólico, a kilómetros de distancia, en los laberínticos barrios humildes que luchaban por la supervivencia al pie de la montaña de Montjuïc, la vida de una niña de 6 años se desarrollaba en un frenesí desesperado. Se llamaba Rosa en Rosa, no conocía el lujo ni la opulencia, solo conocía la urgencia. Su mundo no estaba hecho de plata sino de cartón, de humedad en las paredes y del olor a medicamentos baratos y vencidos. Rosa no era una niña normal. Llevaba sobre sus pequeños hombros el peso de una familia entera. Ella no estaba sola, por supuesto. Tenía a sus hermanas. Eran trillizas, idénticas hasta el punto de que solo la pequeña cicatriz curva sobre la ceja izquierda de Lucía, y el ligero tic nervioso que hacía que Marta se tocara la oreja derecha cuando estaba asustada, permitían distinguirlas. El trío era la única alegría, y la Mayo carga de Elena, su madre, que había estado postrada en cama durante meses, consumida por una enfermedad respiratoria persistente que los médicos del hospital público de la ciudad no lograban controlar del todo. La desesperación de Rosa era palpable en cada uno de sus movimientos. A sus 6 años, su jornada comenzaba antes de que saliera el sol. Se aseguraba de que sus hermanas estuvieran cubiertas. Intentaba encender la estufa de gas con una cerilla temblorosa para calentar la poca leche que les quedaba, y luego, con la mochila escolar vacía a la espalda para disimular su verdadera misión, se dirigía a su puesto de trabajo. Su oficina era la esquina más concurrida de una intersección cerca del hospital, justo donde los coches se detenían por el semáforo en rojo que parecía durar una eternidad. Ella vendía caramelos y pequeños paquetes de chicles, eran baratillas, cosas que la gente compraba por lástima, no por necesidad. Sus manitas eran expertas en deslizarse entre las ventanillas bajadas, y su voz, dulce pero firme, recitaba la misma plegaria una y otra vez. ¿Una moneda? Por favor, es para comprar la medicina de mi madre. La mayoría de las veces, la gente la ignoraba. Subían el cristal, la miraban con desdén o simplemente desviaban la mirada, incómodos por la intrusión de la miseria en su prisa diaria. Pero Rosa no podía permitirse el lujo de la vergüenza. Cada euro era la diferencia entre que su madre tosiera toda la noche o consiguiera unas horas de sueño gracias al calmante que apenas podían costear. Un día, la situación se volvió insostenible. La tos de Elena se había intensificado a un nivel alarmante. El médico había sido muy claro: necesita un antibiótico específico y necesita reposo absoluto en un ambiente libre de humedad. El hospital, saturado, no podía ofrecerle una cama estable por tiempo indefinido, y el costo del medicamento era astronómico para ellos. Rosa había contado las monedas, 220 euros, le faltaban 180. Ese día, la desesperación la llevó al límite. No solo tenía que vender los caramelos, sino que también tuvo que llevar a sus hermanas, las trillizas, consigo. Ira y Risgo. Las niñas eran pequeñas, y la calle era peligrosa, pero la madre estaba tan débil
que Rosa temía dejarlas solas con ella. Además, pensó la niña con una lógica infantil pero terriblemente madura. La visión de las tres pequeñas, idénticas y visiblemente asustadas, podría ablandar los corazones de los conductores. Se instalaron cerca de la entrada de urgencias del Hospital Universitario de Barcelona, un lugar que Rosa conocía demasiado bien. Las trillizas, María Lucía y Marta, se sentaron en el bordillo, agotadas y hambrientas. Rosa intentó sonreírles, repartiendo un trozo de pan duro que era el único desayuno que habían tenido. Pero las lágrimas de las trillizas eran incontenibles. Estaban asustadas. Estaban perdiendo la esperanza, y su miedo se manifestaba en un llanto sincronizado, un coro de angustia que resonaba en la acera de cemento. Rosa, a pesar de su valentía, sintió que su propia fortaleza se resquebrajaba. Mientras tanto, en una realidad paralela, Carlos se dirigía a una de sus citas trimestrales en ese mismo hospital. No era una urgencia, solo la revisión de rutina que doña Carmen le había obligado a programar. Carlos odiaba los hospitales. El olor a desinfectante, el blanco crudo de las paredes, la constante danza de la vida y la muerte. Todo le recordaba a la noche del accidente, a las horas pasadas, esperando noticias que nunca llegaron a ser buenas. Iba acompañado de su chofer, un hombre discreto y eficiente, y vestía un traje de lino impecable que lo hacía parecer un visitante de otro planeta en el vestíbulo bullicioso. Su cita se retrasó. Carlos, irritado, decidió tomar un poco de aire fresco. Salió por la puerta lateral, la que daba al área de urgencias, buscando un banco tranquilo donde pudiera mirar su reloj de bolsillo y sumergirse en su miseria habitual. Fue entonces cuando el sonido lo golpeó, un sonido que era demasiado puro y demasiado doloroso para ser ignorado. En el llanto desesperado de los niños, Carlos se detuvo. Era un sonido que raramente escuchaba. Él había evitado el contacto con la inocencia durante 2 décadas. Siguió el sonido, y allí, acurrucadas en un rincón, estaban ellas. Las tres pequeñas lloraban con una intensidad desoladora. Eran como muñecas de porcelana, pero su miseria era real. A su lado, Rosa, apenas más grande, las abrazaba torpemente, secándose sus propias lágrimas con el dorso de la mano mientras intentaba vender un puñado de chicles a un transeúnte apurado, que simplemente negó con la cabeza y siguió su camino. La visión golpeó a Carlos con una fuerza inesperada, como un puñetazo en el centro de su pecho helado. No fue la pobreza lo que lo impactó. Él había visto la pobreza muchas veces, sino la indefensión de esas 4 criaturas. Se acercó lentamente, sintiendo el peso de sus 74 años y de su traje caro. Su presencia silenciosa hizo que Rosa levantara la mirada, una mezcla de miedo y expectación brillando en sus ojos grandes y cansados. «Disculpa», les dijo Carlos con una voz que, por el desuso, sonó un poco áspera. «¿Qué hacen aquí solas? ¿Dónde están sus padres?» Rosa apretó a sus hermanas contra sí, protectora. «Mi mamá está adentro, señor. Ella está muy enferma», balbuceó, señalando la entrada de urgencias. «Y estamos esperando y vendiendo esto». Sacó el puñado de caramelos. Carlos miró a las trillizas, que ahora se habían quedado en silencio, observándolo con una mezcla de curiosidad y desconfianza infantil. Eran idénticas. 3 copias exactas de la misma fragilidad. «¿Y por qué lloran, pequeñas?», preguntó Carlos, agachándose torpemente. Las trillizas no respondieron, pero Rosa lo hizo por ellas. «Tienen hambre, señor. Y mi mamá necesita una medicina muy cara. La que le dieron ya no funciona, y si no la toma pronto, se va a poner peor, mucho peor». La honestidad brutal de la niña, la manera en que describía la posible muerte de su madre con la misma naturalidad con la que podría haber pedido un vaso de agua, desarmó a Carlos. Era un tipo de dolor que él reconocía. El dolor de la pérdida inminente. Pero, esta vez, no era su propio dolor, sino el de una pequeña desconocida. «¿Cuánto cuesta esa medicina?», preguntó Carlos. Rosa, con la precisión de un contador que ha manejado la miseria con mano dura, respondió inmediatamente. 180 euros, señora, y no los tengo. Carlos sintió que el hielo que cubría su corazón se resquebrajaba. No podía creer que la vida de una mujer estuviera colgando de 180 euros, un monto que para él no representaba ni el cambio suelto en el bolsillo interior de su chaqueta. «No llores más, pequeña», le dijo Carlos. «Yo me encargo». En Rosa lo miró, incrédula. Sus ojos se abrieron. La desesperación fue reemplazada por una chispa de esperanza temblorosa. «¿De verdad, señor?» «Sí, de verdad. Pero primero, vamos a alimentarlas. ¿Han desayunado bien?» Rosa negó con la cabeza. «Solo un poco de pan». Carlos se levantó, sacó su teléfono y llamó a su chofer, que lo esperaba discretamente en el coche. «Necesito que vayas a la mejor pastelería de esta zona. Tráeme el pastel más grande y más dulce que tengan, y 4 zumos de naranja frescos inmediatamente». El chofer, acostumbrado a las órdenes excéntricas de su jefe, no preguntó, solo ejecutó. Mientras esperaban,
Carlos se sentó de nuevo, esta vez a su lado. Las trillizas, al escuchar la mención del pastel, se habían animado un poco. María se atrevió a estirar una mano y tocar la tela del pantalón de Carlos, suave y fina. ¿Cómo te llamas?, preguntó Carlos, dirigiéndose a Rosa. Me llamo Rosa, señor, y ellas son María, Lucía y Marta, mis hermanas. Ellas son trillizas. Carlos sonrió levemente, un gesto casi olvidado 3 pecuegas. Eso es mucha responsabilidad para ti, Rosa. Rosa asintió, su rostro sombrío. Lo sé, señor, pero las quiero mucho. No quiero que mi mamá se vaya, ¿sabe? Sí, ella se ve. ¿Quién nos cuidará? El orfanato no es bueno. Escuché a la vecina decir que allí te separan y te visten con ropa vieja. La crudeza del futuro que se cernía sobre ellas, pintado con pinceladas de miedo infantil, removió algo profundo en Carlos. Él había perdido a su propia hija en el accidente, la razón de su culpa. Ella tenía solo 19 años. Había soñado con verla crecer, casarse, tener hijos. Había soñado con nietos. Rosa y sus hermanas se convirtieron, en ese instante, en una ventana a una vida que él creía inaccesible. Cuando el chofer regresó con la caja del pastel, grande y llena de nata y chocolate, y las bebidas, la atmósfera cambió inmediatamente. Las niñas se abalanzaron sobre la comida, con una necesidad que era dolorosa de presenciar. Carlos se quedó allí, observando cómo devoraban el dulce, cómo sus pequeñas caras se manchaban de chocolate. Por primera vez en 20 años, no pensó en el reloj de bolsillo. No sintió la punzada de la culpa, solo sintió una extraña calidez, un propósito minúsculo. Después de que terminaron, con sus estómagos llenos y sus espíritus un poco más ligeros, Carlos se puso de pie. Bien, Rosa, ahora vamos a tu madre. La niña lo guió a la sala de urgencias, y luego a un pequeño cubículo donde Elena, una mujer joven y delgada, con la piel pálida y ojeras marcadas, yacía, en una camilla, tosiendo débil. Carlos se presentó como un amigo que había encontrado a Rosa y sus hermanas afuera. Habló con la enfermera, identificándose con su nombre completo. El nombre Vidal era sinónimo de influencia en Barcelona. En cuestión de minutos, con un par de llamadas y una transferencia bancaria que dejó a la enfermera atónita, la medicina de Elena ya estaba en camino. No solo el antibiótico necesario, sino un suministro de varias semanas y un compromiso personal de Carlos de que ella sería trasladada a una habitación privada tan pronto como una estuviera disponible. Elena, débil, no podía creerlo. Miró a Carlos con una gratitud que la hizo llorar. Pero por favor, señor Vidal, ¿por qué hace esto? Ni siquiera nos conoce. Carlos se inclinó, su rostro severo suavizándose. Yo perdí a mi familia hace mucho tiempo, señora, y ustedes son 4 mujeres valientes que necesitan ayuda. Y si tengo la capacidad de hacerlo, ¿cómo podría no hacerlo? Se quedó con ellas hasta que Elena estuvo estable, y las niñas, agotadas, se quedaron dormidas en las sillas del cubículo, agarradas a la mano de su madre. Cuando salió, el sol de la tarde ya caía sobre Barcelona, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Carlos se sintió extrañamente ligero. Había hecho algo real, algo que no podía comprar ni vender. Al día siguiente, Carlos no pudo volver a su rutina de tristeza. La imagen de Rosa abrazando a sus hermanas lo perseguía. Llamó al hospital. Elena estaba mejor. El traslado a una habitación privada se había concretado. Carlos, sin avisar a nadie, se dirigió a la suite. Doña Carmen lo observó salir, con una curiosidad que no podía disimular. ¿A dónde va, señor Carlos? Voy a visitar a unas amigas, respondió él. Sorprendiéndose de la palabra amigas, hacía años que no usaba esa palabra para nadie que no fuera un socio de negocios. Cuando llegó al hospital, la escena era radicalmente diferente. Las trillizas estaban sentadas en el suelo de la habitación, jugando con unos bloques de plástico que la enfermera les había prestado. Rosa estaba sentada junto a su madre, leyéndole un cuento con una voz dulce, pero apenas audible. Había un aire de paz frágil. Carlos pasó la tarde con ellas. Escuchó a Rosa hablar de sus sueños, de cómo quería ser médico para curar a su madre. Escuchó los balbuceos y las risas de las trillizas. Vio la dignidad con la que Elena agradecía cada pequeño gesto. Se dio cuenta de que no quería irse, que ese pequeño cubículo, lleno del ruido de la vida y el olor a hospital, era más cálido y más real que su mansión de mármol. La semana siguiente, Carlos se convirtió en una presencia constante en la vida de la pequeña familia. Les compró ropa nueva, juguetes que nunca habían tenido, y se aseguró de que Elena recibiera la mejor atención médica disponible, contratando a un especialista privado para evaluar su condición. Los médicos confirmaron que la falta de recursos y el estrés habían agravado su enfermedad. Con el cuidado adecuado, Elena podría recuperarse completamente, pero la recuperación sería larga. Necesitarían un lugar seguro y limpio donde vivir. El piso húmedo en Montjuïc se estaba descartado. Carlos tomó una decisión audaz, una que hizo que doña Carmen casi se desmayara cuando la escuchó. Señor Carlos, ¿está seguro de esto? Son 4 personas.
una mujer enferma y 3 niñas. Y son extrañas, dijo doña Carmen, sujetándose el pecho. Son todo menos extrañas, Carmen, dijo Carlos, mirando su reloj de bolsillo por un segundo, sintiendo que por fin las manecillas podían comenzar a moverse de nuevo. Son una oportunidad para ellas y para mí. Carlos decidió instalar a Elena y a las niñas en una de sus propiedades más pequeñas, un hermoso apartamento cerca del parque de la Ciudadela, luminoso y con todas las comodidades. Mandó equiparlo con todo lo necesario para que fuera un hogar, no solo una casa. Cuando Rosa, María, Lucía y Marta entraron en el apartamento, sus ojos reflejaron la maravilla que sentían. Rosa miró la nevera llena, los estantes con libros de cuentos nuevos y, lo más importante, las camas separadas para cada una de sus hermanas. Nunca habían tenido tanto espacio, tanta luz. Elena, sentada en un sillón, lloró. Sus lágrimas ya no eran de miedo, sino de alivio y gratitud abrumadora. Carlos se sentía rejuvenecido. Pasaba las tardes enseñándole a Rosa a leer en voz alta y a las trillizas a jugar al escondite en el pasillo. La casa resonaba con risas, y Carlos se daba cuenta de que el silencio de su mansión no era paz, sino un vacío mortal. Había descubierto que el amor y la conexión no venían de la sangre, sino de la necesidad y la compasión. Una tarde, mientras leía un periódico en la sala, Rosa se acercó a él, sosteniendo su mano pequeña. «Señor Carlos, ¿usted es nuestro ángel?». Carlos la abrazó con torpeza, sintiendo el calor de su cuerpo diminuto. «No soy un ángel, pequeña, solo soy un hombre viejo que encontró su propósito al encontrarlas a ustedes». La noticia de la súbita caridad de Carlos Vidal se propagó rápidamente. Algunos socios de negocios lo admiraban, pensando que era una jugada de relaciones públicas. Otros lo compadecían, creyendo que la edad lo había vuelto senil, pero Carlos no escuchaba los murmullos. Su mundo ahora giraba en torno a horarios de comidas, cuentos antes de dormir y consultas médicas. Pero el destino, que a veces es un sastre cruel y otras veces un tejedor misericordioso, no permitiría que esta felicidad recién descubierta fuera tan simple. La paz de Carlos estaba a punto de ser perturbada por una fuerza que él había subestimado en el poder de la codicia familiar. Elena había logrado mantener un perfil bajo, pero la burocracia del hospital había obligado a notificar a los servicios sociales y, consecuentemente, a sus familiares más cercanos. Un primo lejano de Elena, un hombre llamado Javier, que vivía en una provincia vecina y que nunca se había preocupado por ellas, se enteró de la súbita mejora de la suerte de la familia. Al escuchar que estaban viviendo en un apartamento de lujo, patrocinado por el multimillonario Carlos Vidal, Javier vio una oportunidad de oro. Javier apareció en el apartamento una mañana, sin previo aviso. Era un hombre corpulento, con un aire de falso afecto y una sonrisa viscosa. «Elena, mi querida prima, qué alegría verte tan bien». «Yo estaba tan preocupado», dijo, con una voz que era demasiado alta y demasiado falsa. Elena se puso nerviosa. Javier siempre había sido problemático. «¿Qué haces aquí, Javier?», preguntó ella, sintiendo que la calma que había logrado se desvanecía. «Vengo a ayudarte, prima, y a mis pequeñas sobrinas. He oído que has tenido que aceptar caridad de un extraño, un hombre viejo y soltero solo en la vida. ¿Qué pensará la gente? No está bien, Elena. Es mi deber como familia cuidar de ustedes. Y de su herencia, por supuesto». Dijo esto último con un brillo revelador en los ojos. Elena le explicó que Carlos era una persona noble y que solo había actuado por bondad. Pero Javier no quería escuchar razones. Quería el dinero de Carlos, o al menos, la influencia para obtenerlo. Javier comenzó una campaña sutil pero devastadora. Fue a los servicios sociales, alegando que Carlos Vidal era un depredador solitario que estaba aprovechándose de la vulnerabilidad de una mujer enferma para obtener la custodia de 4 niñas. Sembró dudas sobre las intenciones de Carlos, pintándolo como un hombre excéntrico con motivos ocultos. El conflicto estalló una tarde, cuando 2 trabajadoras sociales se presentaron en el apartamento, con documentos y preguntas incisivas. «Señor Vidal, entendemos su generosidad, pero la ley es clara. No tiene ningún parentesco con las niñas y hay un familiar que ha expresado su deseo de asumir la tutela». Carlos sintió la rabia, la injusticia de que ese parásito pusiera en peligro la estabilidad de la familia. Ese hombre, Javier, nunca se preocupó por ellas, las dejó pudrirse en la miseria mientras la madre se moría. «Yo soy el que les ha dado esperanza», gritó Carlos, su voz resonando en la sala. Las trabajadoras sociales se mantuvieron firmes. «Es la ley, señor. La preferencia se da a la familia biológica». La situación se volvió una pesadilla legal. Javier, asesorado por un abogado oportunista, estaba presionando para obtener la custodia temporal de las niñas, con la esperanza de extorsionar a Carlos. Carlos no podía permitirlo. No iba a perder a su familia recién encontrada. Era un dolor diferente al del accidente,
pero igual de intenso en el terror de que le arrebataran la luz que había regresado a su vida. Contrató al mejor equipo legal de Barcelona. El proceso fue agotador, lleno de reuniones, declaraciones y la constante amenaza de que las niñas fueran llevadas a un centro de acogida mientras se resolvía el caso. Durante este periodo de incertidumbre, Carlos se apoyó en Rosa la pequeña. A pesar de su corta edad, entendía la gravedad de la situación. Rosa, mirándolo a los ojos, le dijo: no permita que nos separe, señor Carlos. Usted es nuestra familia de verdad. Javier solo quiere la casa. Y esas palabras, dichas con la absoluta convicción de una niña que ya había visto demasiado del mundo, tocaron la fibra más sensible de Carlos. El caso culminó en una audiencia en el juzgado de familia, un lugar frío e impersonal, donde el destino de la pequeña familia se decidiría con base en la ley, no en el amor. Javier y su abogado presentaron un caso convincente, apelando a los derechos biológicos y sembrando dudas sobre la avanzada edad de Carlos y sus posibles motivos de benefactor. Cuando llegó el turno de Carlos, su abogado le aconsejó que se limitara a los hechos legales, pero Carlos sintió que eso no era suficiente. Necesitaba hablar desde el corazón. Se levantó ignorando a su abogado y se dirigió directamente al juez. Señoría, dijo, su voz al principio temblorosa, pero que se hizo firme con la emoción. Durante 20 años, he vivido en la oscuridad. Perdí todo lo que amaba en un accidente de coche, y mi vida se ha detenido desde entonces. Llevo conmigo un reloj que marca la hora exacta en que mi corazón dejó de latir. Pero un día, encontré a 4 mujeres. Estaban llorando en la calle, indefensas, a punto de ser devoradas por la indiferencia de esta ciudad. Y en ese momento, no vi a 4 extrañas. Vi la oportunidad de volver a ser útil. Vi la oportunidad de amar de nuevo. Carlos hizo una pausa, sus ojos brillando. Javier es familia de sangre. Sí, pero la sangre no siempre significa hogar. Javier las ignoró cuando se morían de hambre y frío. Yo estuve allí cuando Elena necesitaba medicinas y cuando estas 3 pequeñas y Rosa necesitaban un protector. Ellas me salvaron a mí tanto como yo a ellas. Si la ley dice que la biología es más importante que el amor y el sacrificio, entonces la ley está equivocada. En ese momento, el juez pidió que pasaran las niñas. Rosa entró, seguida por las trillizas, agarrándose fuertemente la una a la otra. El juez, conmovido por el discurso de Carlos y el testimonio de Elena sobre la negligencia de Javier, se dirigió a Rosa pequeña. ¿Dónde te sientes segura? ¿Con tu primo Javier o con el señor Carlos? Rosa miró a Carlos, que la miraba con una expresión de súplica silenciosa. Luego se dirigió al juez, su voz clara y firme como nunca antes. El señor Carlos es nuestro papá. Él es quien nos da la mano cuando tenemos miedo. Javier es solo un hombre que no nos quiere. Queremos quedarnos con el señor Carlos. La imagen de Rosa defendiendo a Carlos, su figura diminuta enfrentándose a la solemnidad de la corte, fue el clímax emocional que el caso necesitaba. El juez, conmovido por la evidencia del vínculo afectivo y el historial de abandono por parte de Javier, tomó su decisión. El tribunal decreta que, dada la probada falta de interés y apoyo del familiar biológico, y a la luz del fuerte vínculo afectivo y la estabilidad proporcionada por el señor Carlos Vidal, la tutela y el cuidado de las menores, con el consentimiento de la madre, serán provisionalmente otorgados al señor Vidal, mientras se evalúa la posibilidad de una adopción en el futuro. Javier salió furioso de la corte, con su plan desmoronado. Carlos, exhausto, pero con una alegría que no había experimentado en décadas, abrazó a Rosa y a sus hermanas. La batalla había terminado. La verdadera familia había prevalecido. Si crees que el destino une a las personas correctas, escribe destino en los comentarios. La vida continuó, ahora bajo el paraguas protector de Carlos. Elena se recuperó por completo, gracias a los cuidados y la ausencia de estrés. Carlos no solo cuidó de ellas, sino que se convirtió en el abuelo, el tutor y el ancla que esa familia nunca había tenido. Mudaron su vida al gran ático del Passeig de García. La mansión, que había sido una tumba de silencio, se llenó de vida. El eco de las risas de las trillizas, María, Lucía y Marta, rebotaba en las paredes de mármol. Rosa, con su mente aguda, fue inscrita en la mejor escuela de la ciudad y demostró ser una estudiante brillante, manteniendo su sueño de ser médico. Carlos, el hombre que no había podido llorar la muerte de su propia hija durante 20 años, ahora lloraba de felicidad mientras veía a Rosa recibir su primer diploma escolar, o a las trillizas bailar torpemente en el salón. Una tarde, mientras se preparaba para dormir, Carlos abrió la mesilla de noche, sacó el reloj de bolsillo de plata y lo miró. Las manecillas seguían marcando las 3:17. El recuerdo del accidente siempre estaría allí, pero ya no era un grillete, era un punto de partida, una dolorosa lección que por fin le había enseñado a apreciar la vida que le quedaba. Con una sonrisa, cerró el cajón. Ya no necesitaba
ese recordatorio. El tiempo había vuelto a moverse. Se dirigió al pasillo. Escuchó un murmullo de voces. Las trillizas, aunque Mayo reza ahora, dormían en camas cercanas, y Rosa se había quedado hasta tarde leyendo en su escritorio. Carlos se asomó a la puerta de Rosan. Papá Carlos, dijo ella, usando el nombre que le habían dado por elección y por amor. Sí, mi niña, gracias por salvarnos. Carlos se sentó en el borde de su cama. No, Rosan, gracias a ti, por salvarme a mí. Annie estaba muerto antes de encontrarte. Y así, en el corazón de Barcelona, el millonario solitario encontró lo que la riqueza nunca pudo darle: una razón para vivir. Un torbellino de amor y el calor de una familia elegida que, contra viento y marea, demostró que la verdadera conexión no se define por la sangre, sino por los lazos indestructibles del corazón. Si esta historia tocó tu corazón, dale like y comparte con quien es tu verdadera familia.